¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en el streaming, en el programa de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y su seguimiento, como siempre. Eh, este viernes 21 de agosto del 2020. eh, Me acompaña como cada viernes, con excepción de un par desafortunados viernes, mi compañero Adrián Tenreiro, fundador del Círculo de Mérida, gran maestro, gran docente, gran guía espiritual, eh, una maravilla, como siempre. No alcanzo en adjetivos para enarbolar y describir la gran persona que es. Muchas gracias, Adrián, por compartir este espacio conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, como siempre, amigo, me llena de gusto, de energía, de mucha vida, escuchar tus palabras tan bonitas de amistad. Yo también te admiro, te quiero mucho. Toda la admiración para mi compañero Ricardo Martínez, también profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Arquitectura, la licenciatura en Artes Visuales. Eh, por supuesto, psicólogo, guía, gurú, poeta, escritor, filósofo. Pues por eso son tan ricas estas conversaciones. Gracias, Rich, por esta bienvenida. Y pues estamos aquí con muchísimo gusto para platicar. Pues en este fin de semana, prepárense porque pues puede complicarse por el tema de esta tormenta, de este ciclón que se aproxima a la península. Recientemente pues ya salí a ver el cielo y pues, está estrellado. No, al parecer no hay tantas nubes, pero hay que estar preparados. Entonces, pues bueno, vamos a platicar este viernes con todos ustedes que se nos van uniendo. Pues con el gusto de siempre, Rich, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Gracias por preguntar. Se siente extraño que te pregunten honestamente sobre eso. Bien, bien. Sí, ¿por qué dices eso? ¿Qué experiencias tienes? ¿O qué? No. Bueno, o sea, tengo grandes amigos y amigas que se preocupan por mí, pero uno en terapia, que es lo que más hago y es el grueso de mi interacción interpersonal presencial, es todo lo contrario, ¿no? Tu Yo siempre estoy, preguntas, ¿no? sí, claro, claro, entonces se siente un poco extraño, Se siente pero bien, bonito que se interesen en ti, ¿no? Así tan simple como eso, ¿no? claro, la atención y la preocupación son Claro, necesidades de primer orden, hay que así dejarnos de es. hacernos mensos. Este, no, bien, con mucho trabajo, afortunadamente. También un poco preocupado por esta cuestión de la tormenta. Eh, ya en la última actualización de hace unas 2 o 3 horas es que se había desviado significativamente, entonces parece que no va a pegar completa y absolutamente aquí en la ciudad, pero ciudades del Caribe, ¿no? De nuestro estado hermano Quintana Roo, parece que van a sufrir ahí un poco más los efectos. Hay que estar pendientes, estén pendientes de sus servicios meteorológicos, de sus diarios locales. Yo estoy preocupado porque no fui a comprar cosas al súper antes. Tengo para sobrevivir unos días, pero si ya no tengo calzones, no puedo ir a comprar al súper el fin de semana porque está restringido, ¿no? Pues hay que voltearlos y bueno, así. ¿Qué más? No, nunca se me había ocurrido eso. Guácala. No, supongo que los lavaré ahí a mano en De el baño afuera donde para está, ¿no? adentro, de adelante para atrás, así, todas esas Sí. permutaciones. Lo bueno es que hoy Eh, es nuestra noche de comedia, así que se valen estos chascarrillos, ¿no? ¿Qué onda? Sí, no, por favor, laven sus calzones, no los volteen, por favor, por
higiene y salud básica. Esperemos que todo el mundo haya hecho sus compras con anticipación y que no tengamos estragos, ¿no? De los cuales, bueno, dejarnos, ¿no? En el fin de semana. Tenemos muy reciente esta experiencia de hace un par de meses, si no me equivoco, donde también hubo una depresión, tormenta que cayó por aquí, que estuvo lloviendo prácticamente casi una semana. Ojalá que no sea similar, ¿no? A aquella vez. Les deseamos mucho bien a todos y cuídese mucho, ¿no? Eh, bien, Somos también, mandamos saludos a las personas que nos siguen en Quintana Roo, que sí hay algunos por allá en playa, en Cancún, con mucho cariño. Cuídense mucho, les mandamos todo nuestro apoyo. Y también a la Ciudad de México, en especial a María José, que estás por allá. Mucho cariño para ti. Y también para Dulcita Sáenz, que siempre nos ve en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto. Ustedes nos hacen un programa nacional también. Esperamos que también en algún momento se nos una Valeria Manzanilla para poder decir que ahora sí somos internacionales, porque nos van a ver hasta en Francia. Pero bueno, no la he visto por acá. Espero que hoy sea la noche. Muy bien. eh, Entonces, bien, pues antes de pasar al tema, algunos saludos iniciales, como siempre. Maru Parra nos manda saludos, dice, Olis, los amo. Gracias, Maru. Ojalá que la estés pasando bien en el viaje de trabajo, que regreses con bien. Gracias por vernos en la distancia con todo y el cansancio. Javier Martínez dice presente. Eh, un abrazo, jefe. Iliana Palma manda sus corazoncitos de regreso. Ile, gracias por vernos. Cris Manzanilla, hola. Hola amiga, gracias por vernos como siempre, cada viernes religiosamente. Y también hace un comentario, dice John Oliver, sí, la verdad es que a lo mejor podemos hablar un poquito de John Oliver más adelante. No lo tenemos previsto como un preparado previo, pero me parece esencial hablar de John Oliver en un tema como la comedia y la televisión, ¿no? va a salir, te lo aseguro. Muy bien. Dasha, gracias por vernos nosotros desde la Ciudad de México. Sí, sí te digo que tenemos el gusto de tener pues estos seguidores en distintas partes de la República. Les enviamos saludos muy afectuosos donde quiera que estén. Ah, ¿qué tal? Mira eso. ¿Qué estás tomando? Qué rico se ve. Es Jumex de uva. Pues bienaventurados los que alcanzaron, aunque sea una copita ahí de vino, porque estamos sufriendo con todos estos encierros y con estas carencias, pero bueno, dichosos, bienaventurados. Entonces, ¿qué más, Rich? ¿Qué tenemos esta noche? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, Cuéntanos. la verdad es que es un tema que me extraña un montón, porque no habíamos tocado antes, porque me parece esencial en la vida de todos, ¿no? Todo mundo hemos consumido y estamos consumiendo constantemente comedia en la televisión y parece que nos habíamos tardado un poquito para hablar de esto, ¿no? Por supuesto, es que la verdad es que ¿qué sería la vida sin esto que dice mi compadre Schopenhauer para los demás? Hay que distender las cuerdas de vez en cuando, porque no todo puede ser pensar y estar en esta tensión y estar como muy filosos y atentos, ¿no? Muy rígidos, ¿no? Hasta el cuerpo, cuando hablo de eso, subo los hombros y me pongo como en esta posición un poco defensiva. Entonces la comedia es como, bueno, vamos a relajarnos. Y precisamente de eso queremos hablar, ¿no? O al menos intentar plantear pues, un panorama, ¿no? Yo creo que sí, tienes razón. Hemos tardado. Bueno, es que hay demasiados temas, Rich. Entonces, no hemos terminado de dar vuelta, o sea, no nos hemos repetido hasta ahora. La verdad es que han aparecido volumen 1, volumen 2 de algunos temas, pero los temas son inabarcables. Hoy le toca a la comedia.
vamos a darle también su espacio, pero también decir que es inagotable, es un tema bastante amplio. Esperamos poder darle representación a varias cosas interesantes, pero seguro van a quedar otras afuera. Sí, y señalar también, casi como siempre, que no intentamos hablar o armar una lista de este, las mejores comedias, ¿no? De la actualidad o las mejores comedias contemporáneas. Sí, quisimos incluir algunas que nos parecen sumamente representativas y con una propuesta identificable, exitosa y además fresca, ¿no? Y bueno, también hablar y dejar claro que estamos tratando de hablar de la comedia en la televisión contemporánea, ¿no? Digo, por ahí hay algunos temas que vamos a tratar que tienen que ver con un poco más de comedia más antigua, pero siempre desde esta perspectiva de lo que está moviendo, de lo que se está moviendo hoy, de cómo tiene impacto en la televisión que consumimos hoy en día, ¿no? Televisión y medios en general, pero sobre todo televisión, ¿no? Eh, Sí, sí, Bien, sí. Adrián, ¿con qué comenzamos? Bueno, hay varios temas. Para empezar, a mí me gustaría plantear una pregunta para todos, para la audiencia, para ti, hasta para mí, ¿no? O sea, que tratar de poner sobre la mesa algunas ideas. Y, pues una tiene que ver con cómo entendemos la comedia. Es decir, muchos podrían decir de entrada que es un espacio en donde pues bueno, ya tengo mis temas de la rutina cotidiana, tengo mis temas del trabajo, tengo mis temas de la familia, tengo mis temas de mil cosas que son como preocupaciones de repente, ¿no? Pues bueno, necesito cambiar de tema, relajarme, reírme, esto que hablábamos previamente. Entonces, esta es como una manera de abordar la comedia. Pues hay como un montón de productos, autores, personajes que nos refieren a esto. Pero la verdad es que esa es una forma de entender la comedia, pero comedia sería como un concepto paraguas, es decir, es amplio y dentro de la comedia, debajo del concepto de paraguas de la comedia, pues entran un montón de temas, ¿no? Entra, pues, la misma definición de humor, o sea, cuál es la diferencia entre la comedia, el humor, lo chistoso, la risa. ¿Cómo entender la comedia? Entonces, cuando, por ejemplo, pues, podríamos pensar que es bien distinto, si pensamos ya en ejemplos, hablar y vamos a hablar esta noche de Chespirito o Eugenio Derbez o bueno, dentro de la televisión nacional, pues Cantinflas puede ser, ¿no? Versus, por ejemplo, otro tipo de comedias como Chaplin o como Monty Python o bueno, en Estados Unidos, no sé por qué siempre acude en mi mente esta película de las rubias, ¿ya sabes cuál? Las rubias que un par de afroamericanos que se transmiten para que puedan fingir que son unas rubias, ¿no? Este, bueno, o sea, todo esto está dentro del paraguas de lo que podríamos pensar que es comedia, ¿no? Y de repente, pues, estos stand-ups, estos programas nocturnos, o sea, hay una gran variedad, es como un paraguas muy amplio por dónde nos metemos, qué tipo de comedia nos interesa, número uno, nos gusta. Y ahí cabe mencionar este paréntesis reiterando, o sea, los gustos no los vamos a discutir, este, partimos de que pues a cada quien disfruta lo que le gusta, ¿no? Pero a mí me interesa como ir problematizando, ¿no? ¿Qué significa? O por dónde nos vamos, o qué tipo de comedia nos... Y es distinto. Hay comedias que nos alegran, pero también hay comedias que nos hacen pensar. ¿Cómo establecer esta diferencia? ¿Cómo ves este panorama, Rich? ¿Por dónde te irías tú o cómo lo ves? Hombre, estoy de acuerdo contigo. Es muy complicado intentar definir la comedia
eh, actual con tantas aristas y subcategorías, ¿no? También me parece apropiado desmarcarnos de esta conceptualización de comedia clásica, ¿no? Si hablamos de los géneros literarios clásicos, la comedia no tenía por qué ser una cuestión humorística como lo entendemos ahora, sino era una especie de tragedia de drama que terminaba bien, ¿no? Contrario a la tragedia, que terminaba terriblemente mal, con todo el mundo doliéndose y con todo el mundo destrozado, y etcétera, ¿no? Digamos que el concepto de comedia, socialmente hablando, se ha ido convirtiendo en un género, en un espacio en donde hay cabida para el humor y lo que entendemos ahora como eh, comicidad, ¿no? La voluntad de hacernos reír, la voluntad de hacernos sentir bien, la voluntad de burlarnos de las experiencias de los otros, eh, en las que nos identificamos, entonces nos burlamos también nosotros mismos, ¿no? Creo que por ahí puede ir un poco esta conceptualización más actual acerca de la comedia, que es un poco de lo que queremos abordar hoy, ¿no? Sí, sí, podemos comparar también con esta parte del drama. ¿Y qué sería el drama? Pues son como dos circuitos que son, uno va para un sentido y el otro va para el otro sentido, que son, en el drama hay el personaje, el protagonista, el héroe, es un ser humano que aspira a llegar a un elemento universal como el valor, como el arrepentimiento, como bueno, estos elementos que enaltecen los valores universales, ¿no? Y se transforma de lo humano a lo universal, a encarnar ese valor por encima de todo. En la comedia es el circuito inverso, es este universal del que vamos descubriendo que es bien difícil poder encarnar. Es decir, en la comedia es el universal bajando a la realidad, bajando a lo terrenal, digamos que el universal trabajando en lo terrenal. Hay una concepción como muy clara, ¿no? Como por ejemplo, de qué nos burlamos, ¿no? Si hablamos como, por ejemplo, de Chaplin encarnando al dictador. El dictador es este personaje que encarna la autoridad, que encarna el poder, hablando de universales, que encarna pues este fascismo, ¿no? Esta amenaza que había en su momento, y bueno, que se desenvolvió en Europa. Y este personaje de Chaplin se encarna de mostrar todo literalmente lo vulgar, porque finalmente es un ser humano, es parte del pueblo, es una persona y tiene sus defectos y se encarga de mostrarlos, y de este elemento, y también como pensar que el primer rebelde que se ríe y que es ante la solemnidad, y ahí entramos en terreno como de lo religioso y lo cristiano, pues es el diablo. El diablo es como que ante la solemnidad de los ángeles se ríe. Entonces la risa es como esta oposición a la autoridad, es como bajarle a la solemnidad. Y pues un poco es esto la comedia, reírnos, nos hace reír, retar a la autoridad, retar a estos absolutos, que nosotros los ponemos en un altar, pero no sé si, digo, no, creo que ya te lo había preguntado, ¿quién de ustedes es de los que se ríen en situaciones sumamente solemnes? ¿Quién de ustedes se ríen cuando está hablando el maestro así súper serio, o cuando está en un evento como pues de total seriedad y alguien dice algo como pues fuera del lugar y viene así como que te ríes y no te aguantas? Es decir, es esta rebeldía ante la solemnidad y la autoridad que también nos manifiesta como eh, así tal cual, como una rebelión, como una revuelta, como un desafiar, como un elemento de oposición a estos universales. ¿Cómo lo ves, Rich?
Sí, creo que también hablar de comedia y sus límites, ¿no? Los límites permitidos socialmente también es un poco peligroso, ¿no? Este, por ahí, y estoy leyendo un comentario muy interesante de Alicia Ayora. Gracias por vernos, Alicia. Estimadísima y admiradísima Alicia. Eh, Es un Dice, honor que nos veas, Alicia. ¿habrá alguna diferencia entre burlarse de las experiencias de los otros y burlarse de los otros? Eh, yo creo que es la pregunta, ¿no? Yo pensaba un poco en esto último que comentabas acerca de reírse en momentos solemnes y demás. Eh, Tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? O sea, hay cosas en las que puede estar permitidas reírse bajo un contexto particular, ¿no? Histórico y circunstancial también, y hay cosas que no. Creo que es una responsabilidad individual que todos deberíamos tener para poder discernir y delimitar un poco esto, ¿no? Recuerdo, más adelante quiero hablar un poco más de The Office, pero eh, eh, los fans han estado duro y dale con el reparto y los creadores de The Office para tratar de traer una nueva temporada, ¿no? Y The Office, estamos hablando que acabó hace 5 o 6 años, ¿no? Y Steve Carell decía, yo creo que es tremendamente difícil hacer una, porque las cosas de las que se hacía de las que se hacía la comicidad y el humor estamos hablando de hace 12 13 años, ¿no? Ya no está permitido hacerse tanto, ¿no? O sea, contextualmente estaba bien, ¿no? Ahora ya no sería tan sencillo que pudiera integrarse de una manera positiva socialmente hablando, ¿no? Creo que el humor y la comicidad tienen que ver un montón con la cuestión contextual y con una conciencia y una responsabilidad social también, que no es poca cosa, ¿no? A mí me parece sumamente interesante la pregunta y creo que sin intentar agotarla de ninguna forma, es como una ventana para ver varias cosas, ¿no? Al menos dos se me ocurren. Una que tiene que ver con las teorías de la risa. Una de esas teorías de la risa es una teoría de la superioridad. La superioridad, en términos, y se puede explorar de distintas formas, ¿no? La superioridad social, hasta si quieres entrar en terrenos de la etología, del estudio de los primates, se ve muy claramente en los primates que en el grupo, en lo social, el grupo dominante se expresa así. Hay como hasta como una especie de bullying o una especie de control social, si se quiere ver, cuando una persona, cuando un miembro del grupo se tropieza o hace algo inadecuado, hay como este elemento de respuesta, ¿no? En los seres humanos no es tan distinto, sin abusar de esta mirada biologicista, pero también se expresa como este elemento de superioridad. Hay otras teorías de la risa, hay teorías hasta del psicodinámico, ¿no? De lo reprimido, de lo sexual, incluso este elemento de la superioridad puede ser algo reprimido, ¿no? Como tú manejas un elemento así como de igualdad, pero estos instintos te salen, ¿no? Y este elemento de comedia despierta todo esto. Pero también, ¿cómo podemos llegar a esta parte de la risa del otro o con el otro? Creo que tiene que ver con la norma. La norma, hay como un elemento implícito ahí, que es la norma. Y la norma es social, se construye socialmente. Y quiénes son los que pueden seguir la norma. Y aquí podemos empezar a pensar como ya en términos de lo conservador o lo convencional, como una sociedad que sigue, que es obediente, que es como más de valores convencionales, ¿no?
y se refuerza la norma, ¿no? Una y otra vez, y una y otra vez. Pero de repente siempre hay un subversivo que en estas de las normas y de las reglas como que no le interesa mucho. Es como, eh, siempre hay como, se destapa un elemento de risa. Y pensamos, el primer ejemplo que se me ocurre a mí es eh, primer Cantinflas. La primera parte de Cantinflas es, digamos que blanco y negro versus color, siempre es un elemento desarticulador de las lógicas de la gente con poder. Es decir, siempre se está enfrentando al abogado, al juez, al policía, al millonario. Es decir, bueno, ellos llegan con una lógica y bueno, ¿tú quién eres? Tienes que respetar la ley y tienes que hacer esto porque es lo más lógico, sensato, o porque es un contrato, ¿no? Y él no entra en esta lógica, se desmarca de esta lógica, y ahí, justo es ahí donde entra el tema de la risa, del humor, de la comedia. Es decir, yo creo que si vamos, es un poco complejo, hay que explorarlo de muchas formas, en muchas aristas, pero vamos como empezando a determinar como distintos caminos, distintas miradas de la comedia. ¿Cómo ves, Rich? Sí, yo recuerdo en mi, incluso había un programita animado por ahí que pasaba los sábados o los domingos, ¿no? Así que lo recuerdo como con mucho cariño. Mis papás lo veían también, las películas en la tele. Eh, sí, me parece que esta primera etapa, ¿no? De Cantinflas estaba muy sociológica, ¿no? O sea, estaba muy en esta cuestión de las estructuras de poder y como el personaje ordinario, soso, ¿no? Podía tener injerencia y crear una serie de problemáticas y caos e incluso resolver problemas que estaban pues, fuera de su aparente capacidad. Me parece un tema de estudio interesante, ¿no? O sea, no, digo, ya sé que la mayoría podemos asociar el tema de Cantinflas como con una especie de comedia un poco comparado con lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero de la misma manera que podemos analizar las obras de Chaplin, creo que Cantinflas en inicio no se queda, pero para nada atrás, ¿no? Y la verdad es que si pensamos, si vamos como definiendo como áreas nosotros de puntos de comparación, y podemos, por eso hablamos, partimos la obra de Cantinflas en dos partes. Una es bastante subversiva y contestataria a las estructuras de poder, eh, y siempre en una posición underdog, es decir, siempre desde este personaje popular empobrecido por distintas circunstancias bastante ambiguas, pero muy bien representadas, incluso en la forma en la que se viste, en la forma en la que habla, en la forma de dónde vive, con quiénes interactúa. Y hay otro Cantinflas, ahora sí el de color, generalmente ya está incluso representando a estas figuras de poder. Y para mí esta es como también una división de la comedia. Una comedia que es subversiva, que es como de abajo para arriba, o subversiva, o revolucionaria incluso, o que está problematizando un elemento, y otra que está subiéndose a la narrativa del poder, que está siendo conservadora, que está siendo como está repitiendo los ciclos una y otra vez, y pensando en cuando él es un sacerdote o cuando él es parte de la policía, pues es eso, es como reivindicar el discurso pues del punto de vista religioso o del punto de vista de la autoridad. Esas dos partes para mí van a ser claves para entender la comedia, lo conservador versus lo subvertivo. Bueno, ya estamos como en 22:30, tal vez pudiéramos hablar de temas, de otros temas, ¿no? O empezar a poner algunos ejemplos de lo que hemos estado planteando. ¿Cómo ves, Rich? La comedia nacional
creo que podríamos irnos por allá y después irnos a una cuestión más americanizada, ¿no? No me gusta mucho el término, pero pues es una realidad. Y aprovechando también un comentario aquí de Rodrigo Madera, dice, Chumel es un personaje que suele carecer de esta responsabilidad con su comedia, empleando sus chistes como justificante de comentarios fuera de lugar y carentes de tacto. Tú querías hablar de Chumel y del pulso de la República, Adrián. Bueno, pues es que es un ejemplo paradigmático de esto que estoy tratando de plantear. Eh, para mí, pues Chumel pues es un personaje que conocí un poquito antes de 2018, probablemente 1 o 2 años antes, cuando todavía el Pulso de la República estaba pues a través de YouTube. Eh, Debo confesar y digo, hoy en día decir que te gustaba Chumel es como, híjole, como para persignarse, ¿no? Porque pues es un personaje caído de toda gracia. Pero en su momento, la verdad es que sí, justamente como en el caso de Cantinflas que acabo de poner, me parecía que sí estaba como underdog, incluso el medio que utiliza, el medio también es un mensaje, ¿no? Es decir, estoy tratando de levantar una voz, estoy tratando de, digo, no soy parte de Televisa, no soy parte de una cadena de televisión, no tengo subvención, siempre había un chiste que también aplica para nosotros, por favor que alguien nos patrocine, ¿no? Este, Así, o sea, y también hay que ver que quién estaba en el poder y creo que su principal figura a la que contestaba era Enrique Peña Nieto, ¿no? Y la verdad es que mexicano no gozó de todos estos, y creo que él era como un recopilador de todos estos memes, resbalones que tuvo nuestro expresidente. La verdad es que de ahí era, pero madera seca para hacer un incendio de risa, ¿no? Eh, y bueno, trató de presentar esta mirada como de subversiva, contestataria, crítica de estas figuras de poder. ¿Qué sucede con este personaje? Y bueno, hay que decir también que hoy en día se le acusan por un montón de elementos, pero también por temas de temas raciales, temas de clase, temas de afiliación, temas de como estar vendido a un sistema. Te soy sincero, yo no puedo asociar a este primer pulso de la República a estos elementos. Te soy sincero, pues alguien me puede acusar de que ay, Adrián es un ingenuo, está bien, lo acepto, es mi culpa. Pero ya, con corte vámonos a el capítulo López Obrador, creo que es como bastante, cambian las condiciones, porque ahora sí le llegan unos patrocinadores muy poderosos, se va a la televisión, en particular, puedo caracterizar mucho mejor lo que hacen radio, que están en un circuito mucho más claro de identidad, que es Radio Fórmula. Radio Fórmula, por, no por solo Chumel, sino por otra serie de personajes asociados a pues criticar el régimen, pero desde una posición bien particular. Es una posición de derecha, ¿no? Es una posición que viene ligada a un régimen anterior, panista, que viene asociada a un elemento de derechas versus izquierdas. Y aquí también podemos mencionar algo bien interesante para la comedia. Este, y platicábamos tú y yo hace poco del tema de, bueno, el tema de lo político, ¿no? Y, y mira, es inevitable llegar a una frase de un politólogo, filósofo, Alain, cuya historia es menos relevante y no nos va a dar tiempo de explorar, pero que tiene una frase bien interesante. Y dice, parafraseando, cuando le pregunto a alguien si es de derecha o de izquierda y me dice de ninguno de los dos, puedo asumir que es de derecha. Es decir, hay un elemento como de, digamos que de ingenuidad antropológica, si se quiere ver así, de pensar en los otros como los otros tienen
superstición, los otros tienen mitología. Lo que yo creo es la realidad. Es decir, esta imposibilidad de las personas de identificar la ideología en donde están inmersos. Es decir, vemos que estos programas, llámese Chespirito, ¿no? Desde los 60 hasta los 90 a través de la televisión, el único prácticamente canal que llega a México. Es decir, lo podemos pensar hasta, digo, y con la nostalgia, si quieres, ¿no? Y con el cariño de haber vivido la infancia con eso, como neutro. Pero en realidad no es neutro. Es decir, tiene una carga política que, pues, por supuesto, es característica, ¿no? De la misma forma sucede con este personaje, ¿no? Él puede decir que es neutro, que es que no hay tendencia, que es como así, tal cual, ¿no? Es como el mito de la objetividad. Pero realmente esta comedia o las comedias, ¿qué tipo de comedia, con qué lo asociamos? Con una corriente de izquierda, con una corriente contestataria, con una corriente subversiva, con una corriente que se opone a lo establecido, a la norma, a la ley, al poder, a la autoridad, o una comedia que replica la norma, replica lo que quiere el poder de ti, replica esta convención o lo conservador del propio sistema. Creo que en el caso de Chumel es una defensa del status quo que se perdió por parte de ciertos grupos poderosos. Hasta el pulso de la República está muy asociado con el blanco y el azul. No es casualidad que yo aquí encima tengo azul, pero bueno, no, eso yo me desmarco. Yo creo que también la comedia puede ser como algo, y bueno, yo ahí ya también reitero el tema de las preferencias, no las vamos a discutir. A mí lo que me interesaba es destacar esta posibilidad de la comedia de ir más allá de las convenciones y de ser conservador. Creo que el caso de la Pulso República es evidentemente una replicación del sistema. Pero perdón, ya hablé demasiado, no sé. Me gustaría escuchar tus impresiones, Rich. Yo no quiero hablar mucho de Chumel porque me voy a embarrar un montón. Esto va a sonar tremendamente hipster, pero a mí siempre me ha cagado Chumel. Me da un montón de gusto que esté siendo cada vez más expuesto. Estoy muy de acuerdo ahí con el comentario que hizo Rodrigo Madera. Me parece una comedia de crítica social, política, ni siquiera social, política, irresponsable, arribista, oportunista, ¿no? Basta con ver los nexos que tiene con otras personas, forman parte de un grupo que se dedica exclusivamente a ver qué puede sacar, ¿no? de lo que sea que esté ocurriendo políticamente, ¿no? A veces no tiene ni siquiera una postura bien establecida. De repente en Twitter vemos tendencias ahí de Chumel o de Cayo de Hacha, ¿no? Que otro deleznable personaje ahí de redes sociales. Pues en realidad son como yo los veo como una especie de sanguijuelas, ¿no? O sea, sanguijuelas que están esperando la oportunidad para hacerse eh, políticamente incorrectos y lanzar estas cosas como si fuera una cuestión contestataria, ¿no? Que intenta hacer una réplica de lo que otras personas más establecidas han hecho. Chris Manzanilla mencionaba a John Oliver desde el principio del programa. Sí, yo creo que, o sea, el sueño absoluto de Chumel es hacer algo algún día cercano a lo que hace John Oliver con su programa, que en realidad tiene una investigación profunda de fondo en todos los temas en los que trata, ¿no? A mí me encanta ver el programa John Oliver porque es sumamente didáctico, ¿no? O sea, tiene esta estructura de, ok, a ver, hay este problema actualmente en el país o
en la pintura internacional. Vamos a explicarles bien de qué trata el asunto, ¿no? Porque a lo mejor pueden haber escuchado o leído algunas cosas por ahí. La mitad del programa es vamos a explicarles con datos crudos y con datos serios y con investigación de qué se trata esto, y después por ahí hacemos algunos comentarios cómicos y nos reímos un poco del asunto, en otro nivel, comedia de late night de calidad, y además informativa. Ya recomiendo ampliamente poder echarse ahí una zambullida con los programas de John Oliver. Están disponibles en HBO, todos los programas, ahí se está refrescando constantemente. Eh, y ya no quiero hablar de Chumel porque me, Pues, me, me, pues, me realmente el tema de hablar de Chumel realmente no, o sea, es un personaje más. Digo que hay varios en nuestra fauna de personajes políticos y de medios y de información en México. Pues hay muchos, es una fauna, ¿no? Pero bueno, él generalmente estuvo como asociado a la comedia. Y también la burla, la ironía o la sátira bueno, todos estos elementos entran dentro del paraguas de la comedia, pero no necesariamente se tiene que abordar la crítica a través de alguno de ellos. Podemos pensar como distintos referentes de la comedia política, ¿no? Se me viene a la mente también los Monty Python, ¿no? Los Monty Python que empezaron igual con los 60 y su producción llegó, pues digo, hay algunos que todavía tienen productos bien vigentes y se están circulando todavía, y por supuesto muchos clásicos como La vida de Brian, ¿no? El Flying Circus, ¿no? Esta serie legendaria que inspiró incluso a Saturday Night Live. Y más o menos también corresponde con las épocas que estuvo vigente Chespirito, ¿no? Y vemos como estos dos estilos, ¿no? Los dos tienen que ver con sketches, los dos tienen que ver con personajes pues muy claramente identificables en el sector popular, ¿no? Nada más que uno pues replicaba pues una idea de la comedia pues muy burda, ¿no? Una bastante repetitiva. Y lo digo con mucho cariño para Chespirito, ¿no? Porque eso es lo único que podía ver en la Mérida previa a la llegada de Cablevisión. Era lo único que se podía ver, ¿no? Aparte de ir al cine o de rentar una película. Pero bueno, en el otro caso, digo, Monty Python, incluso era censurado en varias partes del mundo, incluyendo Inglaterra, ¿no? Porque se metía directamente a hacer, y ahí sí, ¿no? Burla, sátira, elementos muy ácidos para criticar a todo mundo, desde la Iglesia Católica, a los primeros ministros, a, a la diversidad sexual, a hombres y mujeres, perros y gatos. Es decir, a todo mundo le tocaba. Eran otros tiempos, por supuesto. Era un tema en el que era un tiempo en el que se podía ser subversivo. Parece que hoy ser subversivo es ir por encima de lo políticamente correcto. Bueno, probablemente más adelante veamos ejemplos de esto, ¿no? ¿Quién hoy en día está discutiendo y problematizando lo políticamente correcto? ¿Quién hoy en día está problematizando de formas interesantes los presupuestos más liberales? ¿Quién hoy en día está problematizando la precariedad laboral? Es decir, la verdad es que esto plantea muchos retos para las cosas que estamos consumiendo. No tengo todas las respuestas, la verdad es que no. Esperamos tener tiempo para ir comentándolas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Rich? eh, por alguna razón siento que esto se politizó un montón y ya llevamos tres cuartas partes del programa. Por alguna razón la comedia política
la puedo experimentar un rato y después me da un poco de urticaria, ¿no? Por ahí, ya un poco para cerrar esto, ahorita que estabas hablando de comedia política, me acordé de VIP, esta serie de HBO, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, extraordinaria, ¿eh? Ya sé que no habla de la política mexicana, habla mucho de la política eh, estadounidense, pero es una serie tremendamente inteligente. Es una serie que a mí me impresiona cómo los guionistas pueden manejar el, 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 el trajín y la complejidad de la política, porque además están asesorados por gente que trabajó en la Casa Blanca previamente. No es cualquier cosa, ¿no? Julia Louis Dreyfus interpreta a la vicepresidenta, y es constante como siempre queda en segundo término y siempre se procura tratar de hacer las cosas bien, la que le corresponden a un vicepresidente, y todo el tiempo la mandan al carajo, ¿no? Como este papel secundario continuo. Bueno, vemos ahí también en el manejo del guión corruptelas, cuestiones de manejo de imagen en los medios y demás. Es una maravilla. Yo sé que VIP no es ni ha sido muy comentada en México, pero creo que si tienen chance y tienen ganas de ver una comedia política de tremendas hechuras, deberían darse un chapuzón ahí en HBO para comenzar a ver VIP. Además, tiene un gran casting, tiene invitados de lujo también. Es una maravilla si están en esta cuestión de la comedia política. Es muy llevadera, ¿no? Oye, pero la verdad es que no solamente lo pienso en términos políticos, hablando de lo político versus la política, no solamente en términos de la política, pero sí, entrando como ya más terrenos artísticos, estaba leyendo una reseña acerca de Fleabag y justamente cuestionaba versus, por ejemplo, siempre se me olvida la otra de Phoebe, ¿cómo se llama? Crashing. Crashing. Los méritos artísticos en términos de no se plantea, ¿no? Como un término de pregunta, ¿no sería como el objetivo de lo artístico ir más allá y problematizar lo que ya es convencional, lo que es conservador? ¿No sería la parte de la vocación del artista plantear la realidad de otra forma, más que repetir lo mismo que dice el sistema, las mismas ideas que se tienen de hombre, mujer, grupos? Y también quiero traer a colación cómo podemos pensar en Friends. No es lo mismo. Yo creo que todos los que vemos acá, lo que estamos viendo en la televisión ahorita, vimos Friends. Y muchos de nosotros, pues, yo sí me desmarco. La verdad es que nunca me fui tan fan. Bueno, la veía y conozco los personajes. De repente era como, pues eso hay que verlo, ¿no? Pero hay gente que, pues sí, o sea, hasta el día de hoy, pues aspira a pues, tener la mercancía y ver los capítulos de nuevo y sabe las frases. Pero la verdad es que es bien distinto verlo en su época original al día de hoy. Es decir, muchos dicen que esta Crashing es como el Friends de la actualidad, pero ahora sí, con una precariedad laboral pues superlativa, ¿no? Como ya, es una cosa como muy decadente. No sé qué opinas de esta comparación, o si tiene lugar, o sabes que Adrián está medio loco, no, eso no aplica. Varias cosas. La verdad es que yo no había pensado como en la comparativa. Eh, yo sí disfruto mucho Friends. Tiene que ver con un asunto ahí como histórico, contextual. Y Friends es fácil. O sea, Friends es... hay comedia física, hay comedia simple, ¿no? Basta pensar en Phoebe,
¿no? Para detectar al personaje que nos hace reír de manera más simple, o a Chandler con este sarcasmo y esta ironía constante, la tensión romántica que hay ahí entre Ross y Rachel, etcétera. Eh, Estaba muy bien definido, ¿no? Y tuvieron 10 temporadas para definirlo. Yo la disfruto también, ¿no? Pero en esta comparativa que me parece un poco arriesgada, sí, a ver, Crashing tiene una sola temporada, es una obra de Phoebe Waller-Bridge, también creadora de Fleabag, y es una maravilla. Yo creo que es de las cosas que más he disfrutado ver en los últimos tiempos. Eh, claro, Fleabag me parece que quedaría en primer lugar absoluto, Ah, no sé si para creo que siempre, pero creo que es superior. es una maravilla. Sí. Pero Crashing sí explora la vida de estos amigos, compañeros, roomies en un hotel abandonado en el que se improvisan varios pisos distintos para que gente joven viva ahí, ¿no? Joven hablando de cercanos a los 30, ¿no? Alrededor de los 30. Eh, es una comedia rapidísima. O sea, yo la vi en una sentada de varias horas. Además bueno, dura 6 capítulos, media hora cada capítulo. Es imposible tomar y abstraer todos los Sí, sí, elementos sí. cómicos, inteligentes que tiene en cada capítulo, ¿no? Yo pensaba, o sea, mientras la veía y me carcajeaba y lloraba de repente también de la emoción, porque también tiene elementos ahí como dramáticos, este, el proceso creativo de esta mujer para poder escribir algo tan potente y condensarlo en tan poco tiempo, ¿no? O sea, en tan poco tiempo en la proyección, pues en el producto final. Eso me parece una cosa casi imposible, ¿no? Tiene esta facilidad para poder eh, eh, hacerlo todo de manera tan sintetizada que a veces incluso es hasta cansado, ¿no? O sea, porque estás consciente de que hubieron más cosas ahí que te perdiste y tienes que regresar a verlo de nuevo. Ajá. Eh, es una maravilla, Tengo que decir ¿no? que... De que ya está muy evidente Oh, mi postura al respecto. Creo que, creo que Phoebe Waller-Bridge es una mente maestra. sí, Yo quiero definitivo. agarrarle el cerebro y lamérselo, ¿no? Y ver si se me pega algo. Es una cosa extraordinaria. Si tienen el chance y el mood de 6 capítulos de media hora, está en Netflix, Crashing, es una absoluta maravilla, ¿no? Este, Totalmente de acuerdo. Es como una garantía de estas que da Cinépolis de que si no, promesa de calidad. O sea, sin duda que es probablemente top 3 de las mejores cosas de los últimos tiempos. La verdad, así, para ese nivel. Quiero decir algo para reivindicarme con nuestra audiencia. Digo, separarlo como en dos partes. Número uno, sí me reí con Friends, por supuesto, da mucha risa. Por supuesto que da mucha risa. Y también Crashing, da mucha risa. O sea, te carcajeas. O sea, literal. O sea, si quieres verlo de ese lado, da risa. Mucha. Te carcajeas. Entonces, sí hay este elemento como de soltar, o soltar las cuerdas, ¿no? O distender las cuerdas. Pero en el caso de Friends, y viendo un poco los comentarios, dicen, pues es una comedia fácil, es una comedia sencilla, es una comedia que no problematiza, realmente no problematiza nada, literalmente. Y justamente de eso hablaba, ¿no? De izquierdas o de derechas. O sea, no te das cuenta de qué manera replica ciertas cosas que no problematiza, al contrario, las otorga como si fueran naturales. Es decir, no problematiza el tema de lo laboral, no problematiza el tema de la diversidad sexual, no problematiza el tema de lo racial, no problematiza cientos de cosas. Digo que no voy a agotar, ¿no? Versus al mismo tiempo Crashing, que te mueres de risa, literal. O sea, no es así como para venderles algo, te mueres de risa.
muy explosiva, si quieres, ¿no? Hasta, sin spoilers, nada más puedo adelantar que tiene que ver con lo escatológico o con lo que quieran, ¿no? Cualquier cosa burda, si quieres, pero te da mucha risa y al mismo tiempo puede problematizar un montón de cosas. Es decir, no tiene que estar peleado, no tiene que haber un pleito entre la comedia, es más, es eso, no es o una comedia inteligente y punto, vas a entrar a pensar y exclusivamente es como para entrenar tu mente y vas a quedar cansado. Y otra cosa totalmente opuesta, que es vas a relajarte y te va a dar mucha risa. Algunas de las mejores obras juntan las dos cosas. Ahí está la genialidad, de que puedan ir puedan ser tan subversivos con este elemento universal de ciertos valores, ciertas autoridades, ciertas cosas que nosotros le damos demasiado peso, y discutirlo de maneras tan interesantes que hasta te da risa. Es una condición también de genialidad conseguir plantear estos elementos de tal forma que hasta te puedas reír de ellos. Creo que ahí es uno de los elementos claves para decir que Phoebe es un verdadero genio. Sí, voy a leer un comentario para cerrar esto. Sofía dice, Crashing no me gustó, quizá al final más o menos, sentí que ninguno de los personajes me cayó bien, pero igual ya andaba de amargada, o lo comparaba mucho con Fleabag. Sí, a mí me tocó ver esta serie con una amiga allá a la distancia, casi al mismo tiempo, que es experta en que le caigan mal los personajes que le tienen que caer mal, ¿no? Eh, y a veces intensiaba un poco con eso, lo entiendo, pero creo que en eso radica el valor de la construcción de los personajes, ¿no? Por supuesto que hay personajes que son chocantes al inicio, y yo terminé amando a esos personajes, ¿no? Porque se van desarrollando de una manera en la que te vas dando cuenta un poco más de sus motivaciones y de sus anhelos y del drive que traen para hacer tal o no hacer tal cosa. Eh, Eso es lo que logran personajes complejos, ¿no? Contrario a lo que mencionábamos de Friends. En Friends está muy marcadito cuál es el rol de cada personaje y eso es lo que se dedica a hacer. Crashing no va de eso, ¿no? En Crashing sí hay un desarrollo de los personajes mucho más tridimensional y por lo tanto a veces incluso incómodo, ¿no? Pero bueno, ahí está, si la quieren ver, háganse sus opiniones. Sí creo que tendrán que prepararse para que haya explosiones en su cabeza, ¿eh? O sea, es muy rápida, es muy explosiva, ¿no? En todos los términos. Primero ver Crashing, ¿no? Y de hecho son del mismo año, aparte, ¿no? Y es interesantísimo ver cómo, no sé si es una evolución, Rich. No puedo decirte, no conozco el proceso creativo que hace distinto o cuáles fueron los tiempos en los que Phoebe fue armando Crashing, pero el mismo año sale Crashing y sale Fleabag. Y se ve pues un tratamiento completamente distinto, o si se quiere decir, como una evolución. La verdad es que el pensamiento de, de Phoebe como que como que se afina con Fleabag. La verdad es que muchos lo dicen, todavía no he tenido demasiado tiempo como para pensar la justificación, pero sí dicen que Fleabag es como un producto superior a Crashing. Yo creo que sería interesante, digo, primero ver como Crashing y luego ver la diferencia con Fleabag. Algunos dicen, vi Fleabag y luego vi esta otra y me quedé desencantado. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que así diría que es como la puntuación. ¿Cómo ves? Es que son productos muy distintos desde su hechura. Crashing sí fue pensada para una serie de televisión, mientras que Fleabag está basada en un monólogo que Phoebe presentó durante un tiempo en Inglaterra, que fue tremendamente exitoso, y entonces se hizo la adaptación a la serie, ¿no? Son procesos creativos y de hechura muy Sí, por distintos, supuesto. ¿no?
Pero bueno, pues ahí está un poco la recomendación. Eh, Bien, pues ya estamos casi en la hora. ¿Nos alcanzará para hablar de algo más? Pues yo encantado, Rich. Oye, pues ¿Qué me dices? después de tanta politización en el asunto, a mí me gustaría hablar de un par de series que yo creo que son esenciales en la comedia, este, sí, digo, ¿por qué no decirlo? Americanizada, ¿no? De los últimos años, eh, y que me parecen ejes, ¿no? De lo que se ha seguido haciendo en los siguientes años. Estamos hablando de The Office, por supuesto, eh, catalogada por muchas listas, series de comedia de la historia. Estamos hablando de The Office en la versión americana, ¿no? The Office en la versión británica se desmarca de eso. Me gusta, entiendo el éxito que tuvo, pero no fue sino hasta la adaptación americana que realmente explotó el fenómeno de The Office y por supuesto que el fenómeno en la carrera de Steve Carell. Eh, es difícil hablar o tratar de hablar objetivamente, contextual y históricamente de por qué una serie como The Office fue y sigue siendo tan exitosa, pero yo creo que radica en algunos puntos específicos, ¿no? Retoma la cuestión coloquial del ambiente de trabajo, ¿no? O sea, el set de la comedia, básicamente el 90% del tiempo es una maldita oficina horrible, muy simple, ¿no? Sin espacio personal. Hay personajes que tienen personalidades muy específicas y hay personajes que están en constante desarrollo durante las temporadas que dura la serie. Y por supuesto, encaminados siempre por, al menos las primeras 7 temporadas, por el personaje líder de Steve Carell, este jefe de oficina bastante tonto, bastante desconsiderado, con un pedo social de querer, querer caerle bien a todo el mundo todo el tiempo y tener el respeto y la aprobación social siempre de sus empleados. Eh, pero también, y creo que parte del éxito rotundo que tiene es que vira mucho y voltea mucho a la necesidad de la conexión humana, ¿no? O sea, con el transcurrir de los capítulos y eh, de las temporadas, nos vamos dando cuenta cómo se va desarrollando la necesidad absoluta de la conexión humana. O sea, no solamente es, vamos a hacer comedia sobre el lugar de trabajo más normalizado por antonomasia en el mundo, una maldita oficina aburrida, horrible, ¿no? En donde sí hay un montón de elementos, comedia física, bromas de oficina constantes, hay romanceo también, etcétera. Pero al final la serie retrata a una familia, o sea, es una familia que está conviviendo más de 8 días, más de 8 horas al día, todo el tiempo, de cómo estas circunstancias, estas situaciones finalmente tienen que mirarse como casi casi dinámicas familiares, ¿no? Y eso es un poco del sabor final que dejan muchos capítulos de la serie, ¿no? Sí, está la parodia, sí, está la comedia física, sí, está la tontería y la gente desconsiderada, pero como continuamente te van dejando este sabor de boca. A las personas les importan las personas, ¿no? Y es inexorable que las personas se conecten significativamente con los otros, incluso en un espacio tan poco fértil como una oficina horrible en la que se desenvuelve la serie casi todo el tiempo, ¿no? Eh, yo no sé, probablemente haya gente y personas ahorita que nos estén sintonizando que nunca haya visto The Office. Me parece que es un must
pero un most de los altos, ¿eh? O sea, no como de lo que está de moda ahorita o de la comedia que se está haciendo en los últimos 2 o 3 años, no. O sea, sí es un referente absoluto. Y también tenemos que reconocer el formato de la serie a modo de mockumentary, en donde parece que hay un equipo de grabación todo el tiempo grabando las cosas que ocurren en la oficina a modo de documental, permite también esta otra intervención de los personajes siendo entrevistados. Y nunca escuchas las preguntas que le hace el crew de grabación. Solo escuchas las respuestas que está diciendo y las vas enlazando con lo que va ocurriendo. Y ese formato se popularizó enormemente para series venideras después, algunas más exitosas que otras, ¿no? Entre ellas, Modern Family también. Modern Family utiliza también este formato del documentary, un poco menos visible, ¿no? Pero también están los momentos en los que se entrevista en primera persona a los personajes y que la hizo también muy exitosa y muy reconocible, ¿no? A mí me encanta Modern Family y quiero hacer una aclaración, ya sé que Modern Family es muy blanca, es muy white, muy americana, y en ese sentido, incluso el, la intención que tiene acerca de la inclusión, ¿no? De la familia homosexual y la familia con una latina y Sofía Vergara exuberante, voluptuosa, etcétera, vamos a ser honestos, sí es muy blanca, es muy americana, lo entiendo, pero aún así logra momentos sublimes, sobre todo porque logra, creo que una combinación de las cosas que la comedia habían estado funcionando en los últimos años. Insisto, el formato del mockumentary o pseudo-mockumentary, eh, la importancia de la conexión entre las personas, porque toda la primera temporada va un poco acerca de cómo estas familias que están unidas son tremendamente distintas y no logran conectarse, ¿no? Y todo el mundo está como incómodo y todo el mundo está como tratando de conectarse con los otros y por los contextos y las historias no se logra y eso va creciendo conforme va transcurriendo la serie. También la inclusión de bueno, uno de los homenajes cinematográficos, ¿no? Hay muchos capítulos que tienen sus geeks cinematográficos y eso es algo, por ejemplo, que en Los Simpson se vio durante mucho tiempo y que fue tremendamente exitoso, ¿no? Yo recuerdo particularmente una secuencia con Phil Dunphy, donde hace como si fuera el padrino, ¿no? Es no, yo me ahogué de la risa, ¿no? En la secuencia, porque bueno, si ya viste El Padrino, puedes entender un poco la secuencia, tiene estos geeks ocultos, ¿no? Y también la comedia física, o sea, me parece que logra en muchos momentos un equilibrio entre esta comedia de inclusión social, esta comedia tremendamente humana y de conexión, pero también lo físico, ¿no? O sea, Phil Dunphy es el personaje de comedia física por antonomasia aquí en la serie, ¿no? Y además, o sea, además es un tonto, ¿no? Pero es adorable, ¿no? Porque todo el tiempo, un poco como Michael Scott en The Office, ¿no? Todo el tiempo puedes ver su voluntad, su intención sensata y honesta, ¿no? O sea, es un tonto absoluto, pero todo el tiempo quiere que los demás estén bien, quiere que brindar humor y bienestar a los suyos y a su familia y a su suegro y a todo el mundo, logra un equilibrio con creces. Es cierto que después de la quinta, sexta temporada se va un poco para abajo. Es muy complicado que una serie logre 9 o 10 temporadas con el mismo nivel. Eso ya lo sabemos históricamente, ¿no? Pero aún así es una maravilla, ¿no? Yo creo que si hay gente aquí que no la ha estado experimentando, se dé el chance. Es una serie que puedes ver en la media hora mientras comes en tu casa, que es el espacio que tienes, o media hora antes de dormir. No, creo que es un must también absoluto, ¿eh? Pues, ¿qué te puedo decir, Rich?
Las he disfrutado mucho, las dos. Este, no son mi cup of tea, pero ninguna de las dos. Este, creo que Modern Family en un principio me interesó un poco más. El formato es increíble. Como, bueno, no sé si podríamos hablar de esta cuarta pared que se rompe. No sé si logras ubicar como que en dónde está parada, como en esta tradición, si es como de los primeros de Office en realizar todo esto, o como los pioneros en ese tema. No sé si fueron los primeros, pero yo creo que ahí fue un momento, Un parteaguas, ¿no? un Como parteaguas, sí, claro. de lo técnico, ¿no? Pues la verdad es que no quiero agotarlos con los temas de politización, pero la verdad es que este, creo que de estos dos, que digo, y aquí un poco de lo que he visto, ¿no? La verdad es que ninguno de los dos he visto todas las temporadas. Como tú dices, creo que son nos de referencia de nuestras épocas. Creo que vamos a ver qué tanto aguantan, ¿no? Creo que lo aguantaban mucho mejor The Office. Este, no lo sé, incluso desde el punto de vista de la trascendencia cultural, por dónde se replica más en nuestro medio el tema de los memes, ¿no? The Office es un recurrido, ¿no? Esencial el tema de los memes. Creo que en las primeras temporadas de Modern Family sí problematizaba mucho, más extensamente aún más profundamente a sus personajes. Y por supuesto es un tema como muy americano, muy blanco. Ahí se mete el tema de la diversidad sexual y de pues de lo latino, ¿no? Eh, eh, pero hay como una tensión con lo moralizante, ¿no? Como una tensión con dar, como de estas series que al final la lección es esta, ¿no? Entonces, siempre fue como muy delicado en Modern Family, ¿no? Eh, pero la verdad es que Perdón, sí, perdón, pero sí, eso sí. está muy chulo. O Sí, sea, a sí, mí sí, esto es precioso. Sí, sí. eso me encanta, porque ya pude destornillarme de risa, ¿no? 5 minutos, 10 minutos antes, y puedo estar llorando de anhelo de estar con mi familia, más, ¿no? Como de cualquier manera lo retrata la serie, ¿no? Y de cualquier manera eso te vuelve a conectar, ¿no? O sea, ese es una mezcla complicada, ¿eh? Y es una mezcla que no se consigue fácilmente. Pues es lo que decían sobre Friends también, ¿no? ¿De qué carecemos en esta sociedad? Pues de eso, de conexión, ¿no? Entonces por ahí hay un elemento, mira, también el tema de cómo se va construyendo una mirada particular a través de estos elementos emocionales. Es decir, hay un sesgo de la emoción. Es más fácil llegar a pensar de ciertas formas cuando hay una emoción de por medio. Y creo que de alguna forma Friends fue eso, ¿no? Sentiste risa, sentiste empatía, sentiste gozo de ver esta conexión, ¿no? En un lugar tan difícil de establecer conexión como en Estados Unidos en general, pero en Nueva York en particular, ¿no? Y pues de nuevo, Modern Family es este espacio y también The Office es este espacio, ¿no? Pues no sé cuántas horas pasa la gente en la oficina, probablemente entre 8, 10, 12, probablemente más, 14 horas, ¿no? Entonces sí, efectivamente se convierte en tu familia, ¿no? Versus la familia que tienes en tu casa que ves 2 horas antes de volver a dormir como 6 horas. O sea, esto es como esta dinámica también retrata esta parte como social de nuestra época, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Por eso las elegí. Eh, Había otras series, ¿no? También de las que hubiera querido hablar en el programa, pero ya no nos va a dar tiempo. Sí, me parecen referentes, tanto críticamente, pero también referentes sociales, ¿no? O sea, se está hablando en estas comedias también de lo que está pasando, ¿no? En universos específicos. La oficina, la familia, que son pues, las dos esferas más importantes de nuestra vida, probablemente, ¿no? Luego
también la cuestión de la pareja, pero bueno, eso ya da para otros programas y otros temas, ¿no? Eh, bien, pues ya está con las series y los personajes de hoy. ¿Quieres que Por leamos aquí algunos preguntan. comentarios? Sí, por supuesto, estaría bien. Sofía dice, no, hablaron de Tina Fey, llegué tarde. Pues sí, la verdad es que sí, tendría como un lugar muy especial Tina Fey, ¿no? Como una de las creadoras y visionarias y escritoras y productoras de un montón de cosas. Y ella asociada a Saturday Night Live y pues como un grupo que Saturday Night Live va generando así tal cual generaciones, vale la redundancia, bueno, no sé cómo lo percibas tú, no sé si percibas una generación emergente de nuevos comediantes o nuevos humoristas, pero yo creo que el tiempo de Tina Fey, no lo sé, creo que en los últimos 5 años como que han pasado más cosas, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves? no, la verdad, yo no percibo una generación emergente, ¿eh? Para mí, esta generación de Tina Fey y Amy Poehler, me parece una generación dorada, ¿no? Que ha trascendido después de salir de programa para hacer otras cosas. Sí, a mí me parece un poco una desgracia que Tina Fey no sea más popular en México, sobre todo, ¿no? Mean Girls, la película, ¿no? A Sí, pesar de sí. estar basada en un libro, no hubiera sido la obra redonda que fue. Que a mí, Mean Girls me parece una obra tremenda, ¿no? Muy Claro, redondita, claro. de no ser por la adaptación de Tina Fey, ¿no? Sí, Tina Fey y Amy Poehler han estado haciendo cosas fantásticas en los últimos años. 30 Rock, la serie de Tina Fey, entiendo que no sea tan popular porque pues retrata mucho dinámicas a las que el mexicano no va a alcanzar nunca en su vida, ¿no? Pero me parece formidable, ¿no? Creo que hay que voltear a ver un poco más de esto. Creo que esta crisis de nueva generación de lo de comediantes, bueno, un termómetro que tengo es la televisión local. Después de Derbez, creo que entró en crisis la televisión, lo hecho en México, creo que fue lo último que tuvo estos grandes alcances. Incluso si lo quieres ver a través de Saturday Night Live, mira, puede ser como un efecto medio raro, ¿no? No sé qué fue primero, que esta generación no ha alcanzado como a esta transición entre los veteranos y los nuevos valores emergentes y entonces perdí el interés y ya no lo veo o es porque ya no lo veo tanto y ya no logro ver a estos comediantes. Digo, pero creo que también hay un termómetro. Y bueno, otro termómetro es que, pues, digo, que las condiciones han cambiado un montón. O sea, de esta generación que emergió de los noventas, creo que las condiciones sociales, culturales, políticas, un montón de todo esto ya cambió muchísimo. O sea, de esa época para aquí. ¿Quién estaría contestando? ¿Quién estaría sacando la cara por esta generación? Es interesante esa pregunta. No tengo una respuesta. Phoebe se me hace como, a ver, pues yo, por supuesto, pero no sé quién más podría ser, Rich. Lo que pasa es que además estamos viviendo una época en donde el de stand-up tuvo un revival muy importante, ¿no? Que ya tiene unos 3 o 4 años, en donde también se están haciendo cosas interesantes. Por ahí en los comentarios que ya no vamos a alcanzar a leer los que hubiéramos querido, hay recomendaciones de stand-ups. A mí me viene a la mente Sarah Silverman, por ejemplo, que a mí me encanta, y ha tratado de hacer sus pininos en el cine sin mucho éxito. Pero bueno, son como vertientes distintas en las que también se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que hubiéramos querido leer más comentarios. Esto se prolongó inesperadamente. Eh, todos sus comentarios valen. La verdad es que Adrián y yo nos ponemos a ver las transmisiones después y ahí a reaccionar a sus comentarios, a leerlos con
con detenimiento. Muchas gracias por participar en la transmisión de hoy. La verdad es que la disfruté mucho y hoy sí me quedé con un sentimiento de que nos quedamos muy cortos, ¿no? Ya sé que otras veces nos hemos quedado cortos, pero esta vez en particular sentí que nos quedamos muy cortos. A lo mejor da, ¿no? Para un volumen 2, ¿no? Yo creo que es parte de la problemática. Valdría la pena hasta eso, ¿no? Hacer la pregunta, ¿en dónde estamos hoy en términos de comedia? O sea, ¿qué significaría esto, no? Pues si te vas a Netflix, pues allá te van a salir como una barra como de 30 cosas que son comedia, ¿no? Y valdría la pena como pensar en eso, ¿no? ¿Qué tanto impacto está teniendo? Si hay algunos temas como, bueno, como hace 5 años, pues eran los superhéroes, hoy, ¿qué es, no? ¿Por dónde nos vamos hoy? ¿Será que la comedia está viviendo un buen momento? Me preguntaría. Muy bien, pues ya con esto nos despedimos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Me da mucho gusto, Rich. Sí, a mí también, tremendamente agradecido y complacido con esta conversación contigo, Adrián, y por supuesto que con todas las participaciones de las personas que nos están viendo. Siempre es una maravilla compartir con ustedes e interactuar con ustedes. Eh, Nada, me voy muy satisfecho. Eh, Bien, para el siguiente viernes ya tenemos tema también. Nos va a estar acompañando nuestro querido amigo Javier Barrera, que ya estuvo con nosotros en alguna transmisión para hablar de arte contemporáneo. Esta vez vamos a hablar de cine experimental. Entonces, nada, prepárense para el tema, va a estar sumamente interesante. Vamos a hablar con un tipo que está sumamente impregnado de esto. Vamos a ir a hacer nosotros nuestros esfuerzos para tratar de intervenir también ahí. Va a estar interesante, ¿no? Vamos a ir a subir publicidad también en la semana. Y ya está, Adrián. Pues es una garantía también Javier Barrera, no solo por su conocimiento, porque es un tipazo aparte, es muy agradable platicar con él, entonces la verdad es que es estimulante y muy agradable, no se lo pierdan. Por favor, la siguiente semana, el viernes, 10 de la noche, en vivo. Pues muy bien, Rich, un placer como siempre, cuídate mucho, cierra bien tus ventanas para que no entre el ciclón a tu casa. Oye, no, que entre, que me haga compañía. Estoy muy solito. Sí. Muy bien, entonces. Muy bien, pues gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes en una transmisión más, Cine Experimental. Pasen buen fin de semana a todos. Abrazos en la distancia. Adrián, gracias. Gracias, que estén muy bien todos. Nos vemos pronto. Chao.